¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Romina? Buenas noches, ¿Todo bien? Mario. ¿Daniel? Muy bien, Mario, buenas noches. ¿Bien? ¿Contento con el resultado electoral o no? Después lo hablamos. Lo hablamos durante el programa. Bueno, yo no sé si alguien esperaba los resultados electorales que se dieron, ¿no? Seguramente algunos lo debía haber esperado. Tal vez otros no tanto. Pero bueno, son las elecciones, es la elección de la gente. ¿Qué importancia tiene todo esto, no? ¿Y cuánto puede cambiar las cosas de las PASO en adelante? Fíjense ustedes lo que ha pasado en esta última elección, con lo que significó los triunfos de las PASO y las promociones de los que ganaron las PASO, y sin embargo, los que venían detrás son los que en definitiva pasaron adelante. Se dio en diputados nacionales, se dio en senadores, no así en diputados provinciales. Betina Romero siguió manteniendo el mismo perfil que tenía en las PASO. El doctor Manuel Santiago Godoy se sabía que ya con la cantidad de votos que tenía, más de ese lugar no podía llegar, pero en definitiva entraba dentro de los 10. O sea, hubo algunas novedades que son realmente interesantes y que seguramente las vamos a hablar esta noche. ¿A quién elegimos esta noche para poder dialogar sobre este tema? Periodistas. Vamos a tener una mesa de periodistas en el primer bloque del programa. Vamos a estar con Néstor Sánchez, un hombre conocido por todos ustedes, un hombre que trabaja permanentemente y es el hombre político en lo que hace acá en el 9. Vamos a hablar con Salmoral también, con Daniel Salmoral vamos a estar hablando de este tema. Vamos a estar hablando con Analía Machuca y vamos a estar hablando con Agustín Gómez Augier, un hombre que estuvo hasta las internas, llegó a las PASO y de ahí en adelante como que se desplomó y dijo, señores, vuelvo a mi trabajo. Era una campaña electoral donde había muchos periodistas en el medio, ¿no? Bueno, la mayoría quedaron en el camino, esto hay que decirlo, la mayoría quedó en el camino. Son pocos los que llegaron, y los que llegaron los hicieron en lugares expectantes, como en el caso de Martín Grande como diputado nacional, y en el caso de Isabel de Vita como diputada provincial. Esto es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, para ellos nuestro deseo de suerte. Cambiaron de profesión y esperemos que con la misma dignidad que hicieron el trabajo profesional como periodistas lo sigan haciendo en su tarea como políticos, ¿no? Sería una muy buena referencia para los hombres de la prensa que en algún momento quieran aventurarse a la política. La noche de hoy es nuestra noche de despedida. Nos vamos, ya cerramos el ciclo de este año y volvemos recién el día 1 de marzo, Dios mediante, del año que viene, ya combinado con las autoridades del canal, todo perfecto, todo bien. Así que esta noche, cuando termine el programa, le decimos chao, gracias, hasta el año que viene. El segundo bloque de la noche de hoy. Vamos a estar analizando la situación política, pero además algo que pasó hace 48 horas y que lo manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy. Y habló de la reforma de la Constitución. Un tema que es muy sensible, Siempre dice que en el año de elecciones no se pueden tratar las reformas de la Constitución. ¿Por qué? Y bueno, porque se está en clima electoral. Bueno, el año que viene no hay un clima electoral. El año que viene estamos en un año intermedio en lo que hace a las elecciones. Por lo tanto, las elecciones que ya están planteadas, o que estarían planteadas en la legislatura, serían para el año que viene, a lo mejor, si lo deciden los señores diputados, los senadores, y es reformar la Constitución. Una reforma de la Constitución que, como todos han planteado en los distintos proyectos que hay, comenzaría a regir del 2019 en adelante. Uno de los temas que han pedido ya, y se viene pidiendo reiteradamente, que el gobernador no pueda tener más de 8 años, que los intendentes puedan estar en una situación similar, y algo similar pasaría con los candidatos a diputados y a concejales, que pasarían de 2 a 4 años. O sea, son un poco las bases de todo esto, y además la parte política judicial, que está directamente relacionada. Hoy hubo definiciones en el Senado con respecto a este tema, vamos a ver si tenemos tiempo de comentarlo en la noche de hoy. Con respecto al resultado electoral, la semana pasada estuvimos en nuestro programa 45 minutos con el intendente de la capital, que era el referente de un sector, y estuvimos 45 minutos con el gobernador de la provincia, que era el representante del otro sector. Indudablemente que el sector de Gustavo Sáenz es el que se quedó con el mayor porcentaje de votos en lo que hace a cada uno de los candidatos, tanto en el caso de Martín Grande con Cambiemos, o en el caso de Durán Cornejo también con Cambiemos, pero formando parte de una conjunción de partidos que, si bien es cierto, manifiestan que está trabajando en equipo, yo la verdad que a ese equipo no le tengo mucha fe como equipo, ¿no? Yo creo que son personas individuales que están detrás de un objetivo en común, pero no hay tal equipo, me parece. De todas maneras, hoy se podría decir que el hombre que mejor parado quedó en las elecciones es Gustavo Sáenz. Lo que no es menos cierto es la situación del propio gobernador de la provincia, que yo creo que le mojaron la oreja. Se hablaba insistentemente de que podía ser candidato
a presidente de la Nación para la elección que viene. Yo creo que esto ha bajado totalmente los decibeles. Yo creo que Juan Manuel Urtubey ha decidido no pelear en esto diciendo yo perdí la elección, por lo tanto me tengo que poner a la cola y no es el momento para que yo salga a decir yo puedo comandar ningún grupo de trabajo. Sí puedo formar parte en los gobiernos a nivel nacional, no gobiernos, sino partidos. A nivel nacional puedo estar por ahí, pero no voy a ser candidato. Por lo tanto, yo estoy en condiciones de decirle que Juan Manuel Urtubey va a pelear la próxima elección del 2019 como candidato a senador nacional. ¿Sí? Y también que va a plantar un candidato propio, él, elegido por él, no por su gente como pasó en esta oportunidad, para que pueda ser el candidato a gobernador de la provincia. Juan Manuel Urtubey no perdió ninguna elección desde que fue electo hasta ahora. Y esta intermedia parece que le dolió realmente, porque se puso a cargo y perdió. Entonces es como que lo despertaron de un letargo y sacándose la presión a nivel nacional, creo que nos van a tocar 2 años de un Urtubey tal vez motivado como cuando empezó, cuando ganó la primera elección, que le gana la elección, de nada más ni nada menos que a Walter Guayar, el hombre de Juan Carlos Romero, para la continuidad del gobierno romerista. Bueno, de ahí en adelante, Juan Manuel Urtubey fue distinto en los 2 años, en los 4 y en los 6, en los 8, ya lleva 10. ¿Sí? Cuando se va, me parece que estos 2 años los quiere rematar con todo, ganando ampliamente las elecciones. Por lo tanto, creo que eso es bueno para ustedes, es bueno para nosotros, porque vamos a tener un gobernador activo y no un gobernador viendo para irse, sino un gobernador que tiene que pelear una elección. Y eso indudablemente que es beneficioso para todos. El segundo bloque, les decía que vamos a analizar hoy, vamos a estar con Mario Verde. Mario Verde es un hombre psicólogo y para analizar la situación de lo que nos está pasando creo que nada mejor que un psicólogo, ¿no? Ricardo Gómez Díez, un hombre que fue vicegobernador de la provincia, nos va a estar acompañando esta noche también. Y Alejandro Saravia, un ex fiscal, diría yo, de corte, aunque sigue siendo fiscal, pero ya renunció. Y Omar Carranza, abogado constitucionalista, vamos a hablar sobre los temas que le he planteado. Les propongo una pequeña pausa, nada más, y ya estamos con ustedes. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique y Transporte Marcilese. Muy bien, ya estamos nuevamente, gracias. Analía Machuca, muy buenas noches. ¿Nos conocemos? ¿Todo bien? Alguna vez nos hemos visto, me parece, ¿no? Sí. Fuera de las cámaras. Así Bueno. es. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, un gusto tenerte acá. Don Sánchez, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda, mío? Muy bien, señor. ¿Todo bien? Es un placer tenerte acá. No, al contrario, hemos compartido una moderación hace unos meses atrás ahí en el Sheraton y después no nos vimos más. Es que nosotros nos manejamos a ese nivel, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, nunca me invitaste a tu De programa. chiquito. O sea, esto no es ninguna... De chiquito. O sea, no te voy a pasar ninguna factura, pero No, nunca me no. invitaste a ningún programa tuyo, pero yo sé que a tu programa va gente importante como viene al mío. Sí, sí, a veces sí, Sí. pero estaría Sí, bueno que estaría algún bueno. día te lleve. No te juegues el puesto. No hay que jugar con el trabajo. Daniel, ¿cómo te va? Hola Mario, qué gusto. ¿Todo bien? Gracias, señor. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Señor, ¿usted tenía que haber estado ahora del otro lado o no? ¿Qué Podría pasó? haber sido. Podría haber No, sido. ¿Y por qué no fue? Volvimos a este lado. Volvimos a este lado. Sí, sí. Yo decía que sería importante que los que están y están adentro nos representen bien, ¿no? Claro, seguro. Porque es una Esa forma era de la dejar idea, pero bien bueno, parada la profesión y con posibilidades de reiterar en algún momento algún otro, ¿no? ¿Cuántas preguntas que tenemos para él? Sí, ¿no? Si lo agarramos a él. No, claro, ahí nos vamos todos, ¿no? No, respetémoslo como periodista. No, claro, no. Bueno, voy a reservar mi propia fuente. Néstor, ¿vos qué balance haces de las elecciones? Es muy difícil todavía en caliente sacar conclusiones. Creo que hay una conjunción de factores muy interesantes que se han dado. Y creo que no se ha tomado en cuenta una representatividad, por ejemplo, en Diputados Nacional lo del IABI.
Yo la separo. Leavi sacó un porcentaje de votos que no creo que ni él mismo pensaba que podía sacar. 160.000 votos. Es impresionante. Esa es la primera, es decir, que en alguna medida comparto lo que decía Urtubey cuando decía la grieta, la ola amarilla llegó y salpicó en Salta. Ese es un fenómeno. Y después el otro fenómeno, repasando todo lo que tiene que ver con lo local, si vos tomás como referencia, los dos primeros se llevan 4 candidaturas a diputados, ¿no es cierto? Se lleva 3 Betina Romero y 1 Isabel de Vita. Y de ahí es 1 que van 750, 702, 680, es decir, son 6 candidaturas en una atomización monstruosa. Hoy sí es una pobreza franciscana. Es monstruoso, porque no hay representatividad, son personas, no hay ideas políticas ahí. Ahí se votó a la persona, ¿no? Y es el fenómeno del voto electrónico en local. Así que, y además, la última, y con esto corto... Perdón, yo creo que hay en algunos casos ideologías, ¿no? En el caso de Sí, del Partido PLA, Obrero. en el caso de Godoy, Sí. o sea que han empezado en un partido, siguen en el partido, Sí. la siguen luchando, le dicen cosas que hoy siguen la brecha. Godoy la Pero tuvo la más dura, ¿no? Godoy, 7%, yo me acuerdo, era un caos el radicalismo de Farisano cuando sacó 7%, Sí, ¿te claro. acordás? Sí, 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 sí. Y la última que me parece muy inteligente, lo de Cambiemos, que es atomizar la oposición. Les da un resultado bárbaro, porque con un porcentaje que no es para ganar ni para celebrar, tiran cohetes, hacen fiestas y todo, porque toda la oposición está atomizada. Bueno, yo no sé si ustedes manejan la misma información, ¿no? Pero lo que pasó en Salta es un fenómeno realmente sorprendente en la cantidad de dinero y cómo se manejó Cambiemos. O sea, Cambiemos se manejó al peor estilo peronista, al peor estilo peronista. O sea, llegaron camiones y camiones de mercadería. Se llegó a pagar hasta 800 pesos un voto. O sea, yo creo que son cosas para tener en cuenta también, más allá de la ola nacional. Pero provincialmente han pasado cosas y de ahí vienen muchas diferencias en la cantidad de votos. No cambiamos tanto. No, al contrario, creo que en esta oportunidad se ha empeorado. Pero bueno, no se notó. En algún momento le vamos a tener que decir a la gente, señores, como decía Perón, ¿te acordás? Perón decía con los conservadores, vayan, Sí. cómanle en el asado, pero después no los voten. Voten quien quiera. Bueno, entonces va a llegar un momento que le vamos a tener que decir a la gente, recíbanle los camiones, pero no los voten. Eso es indigno. Pero bueno, ya pasó esto. O sea, ya pasó, va a seguir pasando, parece, porque nuestra sociedad está ávida de tener algo, y si llega así, de esa forma, y bueno, hay que ponerse en la piel de la gente, ¿no? ¿Vos cómo lo viste, Analía, esto? Creo que han sido unos comicios muy interesantes que han dejado, y ahí coincido con Néstor, muchísimas páginas para seguir leyendo. Pero hay un dato que es muy importante, y es que no nos debemos olvidar que este proceso arrancó con una propuesta que era la de un proyecto nacional que estaba encarnado en el gobernador Juan Manuel Urtubey, y su propósito de llegar a la presidencia de la Nación. Y es lo que plantearon, la oportunidad que tenía Salta de poner un presidente. Eso, con el transcurrir y especialmente después de las PASO, fue menguando esa insistencia que todo el oficialismo imponía, y finalmente por los resultados podríamos decir que o la propuesta no le interesa al salteño, no creyeron que sea importante y necesario tener un presidente salteño para mejorar la situación, o fue lisa y llanamente la expresión de un rechazo. No lo queremos, no nos interesa que sea el presidente, pero creo que es un dato muy importante. Andrés Soto llegó a decir, sin 17 no hay 19, en referencia justamente a ese proyecto. Y creo que no hay que dejarlo de lado como lectura, es uno de los datos importantes. Y también creo que la gente eligió a algunos como personas, pero creo que fundamentalmente trataron de buscar alternativas, y ahí pesa el tercer periodo. Pesa el tercer periodo. Y creo que se votaron alternativas, que a la postre en muchos casos termina siendo más de lo mismo, pero venía disfrazado, ¿no? En el caso tuyo, Daniel.
Yo creo que particularmente, bueno, lo que plantea Analía es muy cierto. Creo que arrancó este proyecto mirando hacia el 2019 y creo que el salteño lo percibió eso. El salteño es como que dijo, a través del voto, le dijo al gobernador, gobernador, usted habla del 19, pero estamos en el 17. Es como que había una provincia manejada a control remoto. Y creo que los salteños dijeron, bueno, está muy bueno que aspire a la presidencia de la nación, pero primero que mejore la gestión en Salta. Creo que hubo un hartazgo, Mario, de buena parte de la sociedad. Porque hasta esta elección, el gobernador hizo lo que quiso, electoralmente hablando, con el partido, con el gobierno. Puso los candidatos que quiso, decidió en su momento que su hermano iba a ser senador. Cristina Fiore, que venía de otro partido, pero no solamente de otro partido, sino con una posición muy crítica, muy dura hacia el peronismo, lo que algunos llaman el gorilismo. Sin embargo, en su momento se decidió que ellos eran los senadores nacionales, y bueno, apareció aquella famosa frase de ya te va a gustar. ¿Le gusta o no? No me va a gustar. Y creo que de eso la gente se cansó, Mario. Creo que la gente le dijo al gobernador, no, basta, ya está, ya llegamos hasta acá. Esperábamos otra cosa, necesitábamos una mejor gestión, la gestión tiene muchas cosas que no están bien, y lo vieron al gobernador más preocupado por su carrera presidencial que por resolver los problemas en la provincia. Entonces le dijeron, no, de ninguna manera. Y el otro elemento que considero que es vital, que también tiene que ver con lo que yo digo, es esta decisión de elegirlo a Andrés Soto para que de alguna manera él sea la cara visible del proyecto 2019 de Urtubey. Pero Daniel, según las expresiones del mismo gobernador, lo que lo elige es la gente a través de las PASO, porque la gente lo podía haber elegido a Biela, lo podía haber elegido a Sonia Margarita Escudero, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, lo eligieron a Soto, o sea, yo no creo que haya sido una elección del gobernador. Pero creo que, si repasamos lo que fue la interna, de prácticamente, bueno, los otros se quedaron callados, pero Sonia Escudero denunció muchas veces el hecho de que no tuvieron el mismo apoyo y todo lo demás, porque la idea era que Soto sea. ¿Por qué? Porque algunos te digo lo que dicen en algunas charlas políticas del mismo gobierno, ¿no? Que a los tres candidatos le dieron exactamente la misma plata del gobierno como apoyo para las campañas y que Soto cuatriplicó la cifra con dinero de él. De todas maneras, Mario, ahí también hay un detalle. El elector, sabe la cifra. Sí, tengo la cifra, pero bueno, no vamos a horrorizar a la gente. El elector no estaba encapsulado en sectores, como para decir, voy a una interna de, por ejemplo, el Frente Oficialista y voy a decidir la elección del Frente Oficialista. No, eligió un nombre y en ese sentido el mejor candidato llegó a tener 27.000 votos, que fue Andrés Soto. O sea, no es que la ciudadanía lo haya elegido dentro de esa interna, fue el que quedó primero para el FUR, digamos. Exactamente. Ahora, nosotros habíamos analizado acá, programas anteriores, la situación de Andrés Soto, y Andrés Soto venía perdiendo muy fuerte en su propio departamento con Leavi, y en la capital con Martín Grande. Y entonces, ¿dónde iba a sacar los votos para poder ganar una elección? Algunos, perdón, digo esto cortito, algunos de los más cercanos o asesores del gobernador decían, en el salteño está prácticamente instalada la figura de Andrés Soto, vos decís Andrés Soto y dicen Juan, por el gobernador. Creían que había una simbiosis, por así decirlo, entre Urtubey y Soto. ¿Sabes por qué pasó eso? Y que digamos, mecánicamente la gente veía a Soto, veía a Urtubey y lo votaba. Ese fue el razonamiento de algunos de los asesores. Claro, así nos dejaron pegado toda la ciudad. Claro. Y toda la provincia. O sea, había un lugar donde no haya un cartel. Y dentro de tu casa había carteles en el baño de Soto que te pusieron. El domingo a la tarde, Urtubey lo lleva de la mano hasta la mesa de votación a Soto. O sea, una cosa insólita, una cosa increíble. Y bueno, está bien. Bueno, pero bueno, eso lo tendrá que resolver Urtubey en su futuro, ¿no? Yo creo que le quedan 2 años muy lindos, ¿no? Para poder retirarse ganancioso de una posibilidad de una candidatura. ¿Vos cómo lo viste? Vos estuviste adentro. Sí. La padeciste. De los dos lados del mostrador. ¿Cómo se ve de adentro? ¿Cómo se ve de adentro esto? Sí. Contá. Sí.
Yo creo que hubo una multiplicidad de factores, ya estuvieron analizando muy bien muchos de los que incidieron en el resultado de esta elección. Me quedo principalmente con 2 o 3 de ellos que me parecieron importantes, y una tiene que ver, que señalaba Analía, un desgaste en la gestión al ser ya su tercer periodo. Lo hemos visto en gobiernos nacionales, en gobiernos provinciales, municipales, que esto suele pasar, hay un desgaste y la gente necesita ver alternativas nuevas, diferentes, más allá de que se cambie un gabinete, normalmente no llega a oxigenar lo que es una gestión, y apareció una figura como la de Gustavo Sáenz, en la que le dio una alternativa al salteño de posibilidad de buscar un mandatario para el 2019 que no sea de la línea directamente, por lo menos demasiado identificada con el urtubeicismo, por un lado. También me pareció importante que la Nación haya puesto tanta plata en Salta cuando representamos el 3% del padrón electoral. Es más redituable electoralmente hablando poner esa plata en La Matanza que ponerla en la provincia de Salta. Y de esta manera el gobierno nacional evidentemente se eliminó un enemigo para el 2019, ¿no? Un adversario político con intenciones presidenciales, si es que Macri busca obviamente su reelección. Así que evidentemente tuvo mucho que ver esto que vino mostrando Gustavo Sáenz en la ciudad de Salta en los últimos meses, la cantidad de obras y de plata que bajó de Nación para de alguna manera hacer mella en las intenciones de Urtubey para el 2019. Y por otra parte, una crisis partidaria bastante importante de todos los partidos políticos, que en un comienzo se podía interpretar como la transversalidad del kirchnerismo, que le dio réditos el propio Urtubey durante las elecciones pasadas, todas las elecciones pasadas, pero que terminó ahora atomizando el voto, ¿no? Se le volvió en contra esta multiplicidad de partidos, participando dentro de un frente electoral. Creo que le ha dividido el voto, y más aún con la salida del Frente para la Victoria, en donde han perdido evidentemente mucha fuerza electoral y están los resultados a la vista. Lo que pasa es que era prácticamente imposible, ¿no?, sostener al Frente de la Victoria dentro de un frente con Juan Manuel Urtubey. Sí, realmente, era muy difícil, pero vos sabés que lo que él dice es muy interesante. Yo lo he preguntado en varias entrevistas, incluso al propio Urtubey, sobre cómo sostener la fidelización del voto, es decir, cómo sostener que el que lo votó a Sonia Margarita Escudero lo vote a Soto, que el que lo votó a Posadas lo vote a Soto. Claro. Era una pregunta que no estaba respondida. Y si vos tomás frente contra frente, en las PASO el frente sacó 38% y en las elecciones sacó el 24 y pico. 24. Perdió 14% frente contra frente, lo cual te muestra que no hubo fidelización. Y esa elección era fundamental para Urtubey en el proyecto nacional. Sí, yo creo que es la estrategia que armaron. Yo no sé hasta dónde Urtubey estuvo en el armado de esta última elección, ¿no? No sé, la verdad que no lo sé. Pero aceptó lo que había, indudablemente. Creo que es responsable de lo mismo, sí. ¿no? No le puede sacar la responsabilidad. Bueno, pero él lo tomó, ¿no? Él dijo, yo soy el jefe político y me hago cargo de todo esto. Sí, lo asumió. En ese sentido, sí, lo entendió. Creo que lo entendió mucho. Y bueno, va a depender, yo creo que depende de él. Mario decía que va a ser senador nacional en 2019. Gente lo vota. Sí, obvio. Si lo vota. Ahora, en el orden nacional, frente a esta enorme crisis que tiene el peronismo postkirchnerista, fíjate vos que creo que Urtubey va a tener suerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque la figura que ganó, por ejemplo, Uñac, no conoce nadie. No, Uñac ya dijo yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Es como que salió a mí no me metan, dice, es como por que dijo, favor. no quiero saber nada de esto. Déjenme disfrutar de mi primera gobernación. Y ante la carencia enorme de dirigentes post-kirchneristas que puedan encarnar en serio, digamos, una renovación en el peronismo, creo que la derrota de Urtubey se va a ver minimizada. Y alguien alguien que sabe mucho de esto puso un ejemplo muy clarito. Me dijo anteayer en mi programa Godoy, me dice, esto es como el juego La Boca. Juan retrocedió 3 o 4 casilleros, pero bueno, hay que tirar los dados de nuevo y en una de esas adelanta 7. Atención, porque Uñac anoche yo lo estuve escuchando y tiró el dado y dijo, no hay que dar por retrocedido a la figura de Urtubey. Yo coincido con sí, eso, pero la orfandad del peronismo a nivel nacional. Pero además hay otro dato que no podemos dejar de atender, y es la naturaleza política de Juan Manuel Urtubey. Claro. Estaba achanchadísimo, adormecido, feliz. Digamos en una meseta. Totalmente. El tercer mandato del relato. Claro, es el relato. Estaba haciendo la plancha y esto le provocó un derrame de adrenalina
y la bestia política que tiene entró a calentar motores. Exacto. Así que Lo estos sacó. próximos 2 años lo vamos a volver a ver en la plenitud de su principal dato, que es el gusto por la política y especialmente vencer las adversidades. Pero no se tiene que equivocar ahora que le pidió la renuncia a todo, que elija bien. Mira, los gabinetes, vos sabés Que que elija nunca bien, nadie porque está de tiene que acuerdo. optimizar gestión. Nadie está de acuerdo con todos los gabinetes. O sea, en este momento hay 380.000 versiones Sí. con respecto a los cambios de A los gabinete. nombres y demás. Y yo creo que Juan Manuel Urtubey ya lo tiene listo, pero él nunca Sí, gobernó con gabinete. No. O sea, en definitiva, entendió que esa era una parte técnica y necesita más, un poquito más de gestión. Y después está la parte política. La parte política, indudablemente, que lo llevó a este fracaso. O sea, por lo tanto, se prevé que ahí va a haber cambios fuertes. ¿Sí? Ahora, yo soy un convencido que la próxima pelea electoral acá, el año que viene, si se da la reforma de la Constitución, va a ser la primera pelea del año que viene. Y la pelea fuerte va a venir planteada para el 2019. Donde en el 2019, Juan Manuel Urtubey creo que va a plantar un candidato propio, como diciendo, ahora vamos a ver quién es el que puede trabajar con la gente y quién tiene los votos en Salta. Y por otro lado, la interna que se va a provocar entre Gustavo Sáenz y Martín Grande para ver quién es el candidato a gobernador. Buena lectura. Es buena lectura esa. Yo creo que ahí está planteado el tema. Ahora, el problema... Y acá, los- de este lado estamos Cosiner, David. el problema yo lo hay ¿Que que veo, ver van a quién- pelear con el candidato Urtubey o no? lo no veo sé. en el oficialismo, No sé, porque hay no que sé ver... si alguien se animará Mario o tendrá dice, resto. Mario dice, esta vez lo elegí él. O sea, el gobernador va a Sí. decir quién es mi sucesor. Porque él dijo siempre que no iba a dejar sucesores. No, claro. O Así si no, es. que vayan y que vayan y compitan todos. Claro, pero ahora yo creo que, a ver, a lo mejor es la fijación y el problema que a él le pasó con el propio Gustavo Sáenz. O sea, que dice, yo no lo voy a dejar que sea el gobernador y yo voy a poner el gobernador. O sea, son pretensiones humanas totalmente comprensibles, ¿no? lógico. Bueno, ahora, si esto a nosotros como ciudadanos, esta confrontación, nos hace ver que Urtubey se tiene que poner las pilas y ser como fue los 2 primeros años de gestión en el gobierno que empezó cuando le ganó a Guayar, bienvenido sea. Ojalá. Bienvenido sea. Y que Gustavo Sáenz tenga que pelear con Martín Grande, y bienvenido sea. Porque para eso tienen que hacer cosas para la gente. Totalmente. Crisis Lo grave de- sería no tenemos más. Y no tenemos más, y bueno, que vaya el que está. Crisis es sinónimo de oportunidad muchas Claro. veces. Sí, sí. Ahora, en esto que vos decís, ¿no? El hombre que Juan lo va a elegir, ¿estamos hablando de José Urtubey? No creo. No creo. No creo. Sí, no Pregunto, soy quien creo, para decirlo. pregunto. No creo. No creo. No yo se tampoco. aguanta. A ver, la provincia Es no muy aguanta. difícil de sostener. Sobredosis de Urtubey. No, Urtubey lo tiene muy claro. Ahora, de todas maneras, hay que decirlo, yo lo pienso así, pues yo lo digo, ¿no? Que José Urtubey es un excelente candidato. El problema que tiene es llamarse Urtubey. Claro. O sea, si él se llamara Rodríguez, es un buen candidato. Es la mochila del apellido. Sí, Bueno, claro. A veces te quién más beneficia, otra está? cosa te mata. ¿Quién más ¿Cómo? está en ese ring? No, van a aparecer. O sea, ¿vos crees que no va a aparecer Nani? No. En sea, el Más pe- que no, aparecer, en el hay pe- que empezar a bajar. En No, el él te frente dice oficialista. dentro de En el Urtubey, frente ¿quién? oficialista. Y puede dentro de ser. ese, dentro Gabriel de ese David. frente. Y ¿Lo bueno, sí. descartás a Cosiner. Gustavo Sáenz, A Gustavo Sáenz, ¿para qué lo descartó? el candidato de De Juan Manuel? Urtubey. No. ¿No? No lo descartamos. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, Analia, No, volvé. no es malo, ¿eh? Volvé. No, ¿Cómo no lo es? descarto. Volvé a Analia. Bien. Si lo descarta a Sáenz. Gustavo, Que sea Candidato Gustavo el Urtubey. candidato de Juan Manuel. Y ¿Vos no te que- imaginás un cartel puesto grande que diga Juan Manuel Urtubey, senador, Gustavo Sáenz, gobernador? y bueno, si es así, te podría decir No, que ya no, ganaron es- la elección o no. No sé, las elecciones hay que ¿Te ganar animás a el decir día. eso o no? Las elecciones hay que ganar el día de las elecciones. No, correcto. ¿Sí? Pero no, ¿no Se te gana. suena como que está resuelto el tema? Hay un largo No, por camino eso. por recorrer, hay un largo camino por recorrer todavía, ¿no? Quedan 2 años, hay que 2 ver años cómo le va a del fin del Gustavo, mundo. hay que ver cómo le va a Gustavo en este Cambiemos, ¿sí? Porque según los mentideros políticos de Buenos Aires, en una oficina le ofrecen a Gustavo que sea el candidato a gobernador y en la oficina de enfrente le están ofreciendo a Martín Grande. Martín Grande tuvo una nota en Canal 11 días pasados con Fabián Aparicio, que cuando le preguntaron si él podía ser candidato, dijo, no, yo no digo ni sí ni no. Yo lo que digo es que hay que esperar, que el tiempo A mí vaya me haciendo dijo las lo cosas. mismo. Entonces yo creo que las gestiones están encaminadas hacia ahí. Entonces, ¿qué es lo que no le gusta a Cambiemos de la figura de Gustavo Sáenz? Que ha pasado por distintos partidos Sí, sí. y ha recalado en ellos después de venir del justicialismo,
de distintos sectores del justicialismo, Massa, y después termina siendo, eso no les gusta, entonces quieren uno de primera mano, que sería Martín Grande. Esas son las especulaciones políticas. ¿Y Bettina Romero? Bien, gracias. ¿Qué pasó con Bettina Romero? No, bueno, hizo una excelente elección, fue la diputada más votada. Sí, pero es ¿Cómo nada la más, posición en este tablero? perdón, pero a ver, es lo mismo que vamos a decir qué va a pasar con, no sé, Andrés Soto en el Senado o Leavi, que llegaron segundo y tercero. Ahí son todos iguales. El hecho de que yo gane más votos, cuando vos tenés que ir a votar las leyes, tenés que presentar proyectos y llevar cosas adelante. No hay buenas experiencias de los Romero en la legislatura, ojo. O sea, tiene que levantar una dura carga. O sea, una tía de ella tuvo 8 años y los proyectos fueron prácticamente nulos. O sea, estuvo solamente por el apellido. Yo creo que Bettina ha evolucionado, es una chica con inquietudes, pero de ahí en adelante este es un trabajo en conjunto, no es ejecutivo. Creo que hay es legislativo. No, creo que hay una distancia grande entre Silvia y Bettina. Yo creo que generacionalmente y profesionalmente es otra cosa. Aparte con otra ambición. Yo creo que la principal tarea que esta elección demostró que hay que hacer es la construcción de estructuras políticas fuertes que no hay. Y a lo que se va a dedicar Urtubey no es a la gestión, porque yo te digo, con 2 o 3 ajustes, dar agua, por ejemplo, una cosa así de chiquita, mejora mucho. No, pero es chiquita, pero es una pila así de dólares, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que tiene que armar una buena estructura política y dio el primer paso. Abrió la puerta del partido, si bien él aclaró, no la estoy abriendo para los dirigentes, estoy abriendo la puerta para todos los jóvenes que tienen ganas de militar en política. La formación de cuadros políticos, que es lo que está faltando. Él va, pero además, él abriendo esa puerta, pueden volver muchos, hasta Romero. Sí. O sea, si el candidato es Gustavo, Gustavo dice, no vuelvo al PJ, pero puede volver... Gustavo estuvo en un acto peronista el Día de la Lealtad. No, sí, obvio. Bueno. Y Gustavo sabe que para ganar en una provincia, él no sabe hasta dónde va a contar. Bueno, Marcos Peña estuvo en ese acto. La consigna de algunos que fueron al Club San Martín decía, tenemos que peronizar el peronismo, con Gustavo. Hay mucho todavía para andar. Bueno, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, ya directamente en el panel. Buenas noches, para Néstor Sánchez. Es creíble que Juan Manuel Urtubey pueda querer reconstruir un partido cuando hizo de la transversalidad, es decir, aglutinar un montón de partidos, su bandera durante todo este tiempo. ¿Es creíble que inicie esta reconstrucción del PJ para finalmente terminar en la formación de cuadros partidarios? Yo creo que sí, que es creíble, lo que no sé si es posible. Y yo me planteo como duda enorme saber qué es lo que va a pasar con los partidos políticos. Si es necesario o no rearmar los partidos políticos. Creo que estamos casi en un bipartidismo ahora. Y básicamente me parece que no hay un continente que pueda aglutinar eso de una forma cierta. A lo mejor esto es generacional. ¿Cuál es el bipartidismo que vos ves? No, ideológicamente, dos sentidos. ¿Cuáles son? La grieta. ¿Cuál grieta? ¿De quién? Cambiemos y del otro lado, si querés, pero cambiemos pero cambiemos con un peronista. Por eso, claro, pero cambiemos. Lo que pasa es que, claro, por eso digo, la necesidad de que hay el armar alguien que los contenga. Vos en Cambiemos tenés peronistas, radicales, gorilas de pero la vieja época. Perdón, pero hay estilos, hay estilos. Yo te digo, si vos me decís, los sentás a los 3 en una mesa, 3 te digo, sí. Martín Grande, Bettina Romero y Gustavo Sáenz, yo te saco la ficha enseguida y te digo quién es peronista y quién es del PRO. Claro. O sea, está claro esto, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que ese líder político y de ese movimiento es nada más ni nada menos que un peronista, que se llama Gustavo Sáenz. O sea, el liderazgo es de él. Pero bueno. Y del otro lado tenés a Urtubey, lo tenés a Leavi. Sumás entre los dos, son 47-48% de los votos. Hay que ver qué pasa con Cristina para ver qué pasa con Leavi, ¿sí? Totalmente. Bueno, hay que ver hasta cuándo la mantiene suelta, por decir de alguna forma, el macrismo. ¿Hasta cuándo le sirve? Por eso, para hacerlo simple, creo que sí es creíble, no sé si es posible. Bueno, muy bien. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agustín, para vos la pregunta, y tiene que ver con este diagnóstico que hacía en la mesa sobre
no solamente la crisis de los partidos, sino también la proliferación, digamos, de los partidos. Vos fuiste parte de uno de esos partidos. Sí. ¿Hay debate ideológico en estas estructuras partidarias nuevas o son herramientas electorales que se ponen al servicio de algún líder en particular? ¿Cómo viviste esa experiencia desde esa dimensión, ¿no? Desde el punto de vista de lo que fue felicidad, digo fue porque no sé cuál será el futuro que vaya a tener más adelante, teniendo en cuenta el desempeño electoral. Se estaba en busca quizás de la cuestión ideológica, ¿no? Se habían buscado gente de distintos sectores, incluso independientes, al cual yo he adherido más, nunca estuve participando en ningún partido político como militante. Creo que se estaba en busca de una cuestión ideológica que hoy en día está en crisis también, ¿no? Y en cuanto a la multiplicidad de partidos que decía, creo que había nacido Felicidad con la idea de primero ser un partido a nivel provincial, de hecho tuvo representación departamental en varios lugares, pero la idea era pasarlo ya a una dimensión nacional después de estas elecciones, ¿no? Me parece que esto sí habla a las claras de la necesidad de la búsqueda de estos continentes que hablaba Néstor recién, que pueda aglutinar a la gente en sus lugares, ¿no? La transversalidad ha hecho que la ideología de alguna manera pasara a un segundo plano y quizás sea el momento de comenzar a buscarla, ¿no? ¿Estamos ante el final de las ideologías o no? ¿O quiere decir que después de todo lo que pasó se tenga que empezar a buscar ideologías? Fukuyama lo dijo ya, ¿no? No, Sí, pero ¿te acordás cuándo yo hace que escribió no creo eso. Definimos ideología, una articulación de ideas que te hacen creer en cómo debería ser el mundo. Sí. Y eso no se muere. Pero a ver, nunca. ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de Siemens o de la General Motors de Argentina con el gobierno nacional? Todas. A ver, ¿dónde están los políticos? ¿Quién es político en Cambiemos? ¿O son empresarios? No, Yo yo creo en que esa son no me empresarios, no le pero creo. tienen una ideología. Sí, sí. Tienen Ideología. tienen Sí, una obvio, ideología. claro, Ellos claro. creen en la economía de mercado, fundamentalmente. Creen en que el endeudamiento por el endeudamiento mismo es posible. Creen que Han el Estado tiene desarrollado- que cumplir un rol, pero hasta por ahí nomás. Esta ¿no? les va a gustar. Estas elecciones es el síndrome de Estocolmo. Se han dado el lujo de decirte, te vamos a aumentar la nafta, te vamos a aumentar el gas, te vamos a aumentar la Te vamos a cobrar energía el eléctrica, te vamos a Reforma. cobrar el fútbol, pero además te lo vamos a aumentar también. Y lo votaron, sí, papito, dale. Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta, por Votan ejemplo, que en el verde. caso del fútbol se hizo fútbol para gente con dinero y para gente sin dinero? Sí. O sea, la gente que no va a pagar los partidos de fútbol tiene que ver cuatro equipos Sí. que son prácticamente inexistentes. ¿Sí? Hasta ahí te damos. Esto es gratis. El que quiere el otro, el que tiene plata, pague el fútbol y va a poder ver los equipos realmente importantes del fútbol argentino. Es una cosa de loco realmente. Es peor, ¿no? Mario. Hay fútbol para ricos y para pobres ahora. Bueno, No, pero porque ahora hay estos una empresa meses como Fox, ¿cómo se fue llama la peor, que tiene Fox y la TNT. explotación? Pero Claro. es peor, Sí. estos meses, si vos, sin pagar, llamaba y decía yo voy a pagar, vos lo podías ver en HD. Ujú. Sí. Si no, lo tenías que ver en resolución común. Y bueno, eso está. Ahora, está- creo o sea, que peor esto de que haya fútbol para pobre y fútbol para rico es que haya pobres, tan pobres. Lo y están ricos calificando, tan lo están ricos. calificando ellos. Eso es lo peor. Veamos si de acá a 2 años estamos hablando de que todos ven fútbol. Claro, porque acá hay una acción de gobierno. Entonces lo que podemos Me pretender... encanta, me encanta, No, no, me el optimismo- deslumbra el tu optimismo- capacidad de esperanza. No, el optimismo es fantástico. Es fantástico porque Déjame además, que te toque, es fantástico además todo. este Y acá Macri lo lo- Vean prometió en 20 menos años que no haya fútbol, pobre. Sí. Vean menos fútbol Sí. y se van a dar cuenta que es posible. En 2 años. Sí. Que veamos menos fútbol. ¿Por qué debería no ver fútbol? Mira, porque A ver, claro, la pregunta hay es ¿por mucho. qué no debería ver en fútbol? 2 años eliminar el 30% Sí. de pobreza. No digo de ver claro que vamos encaminados a atacar las verdaderas problemáticas que nos tienen así y no la periferia. Bueno, pero fueron No muchos los años de íconos. decirle, demos No, fútbol y lo calmemos. O sea, mientras vean fútbol, no van a yo no salir a creo. reclamar. La verdad que yo El me INDEC va a quedar niego. este, Yo me parado. niego a pensar eso, pero bueno, de todas formas para eso circo estamos sin hablando. pan, ¿no? circo Para sin eso pan, estamos hablando. Bueno, no es ha pan y sido, circo, es circo Por eso sin pan. sí, ha sido un placer tenerlos acá esta noche. No, nos vemos Gracias, todos Mario. en marzo. Nos vemos el 1 de marzo, ¿le Claro, el parece? 1 de marzo estamos todos acá firmes. Gracias, Bueno, Mario. Un placer gracias. siempre. Volvemos en un minuto nada más.
Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Con tus tarjetas de crédito Macro suma puntos que puedes canjear por increíbles premios. Suma tus puntos más pesos y paga en cuotas sin interés. Ingresa en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, ya estamos nuevamente, gracias. Le damos la bienvenida. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Te va? El otro día estaba escuchando el mensaje de Gustavo Sáenz. ¿En algún momento no te acordaste el mensaje tuyo cuando eras vicecandidato a vicegobernador? Invitabas a la gente que baje de los cerros a votarlo a Ulloa. Sí. Lo hiciste gobernador a Ulloa, ¿no? Sí. Ese mensaje. ¿Te acordás de esa noche? No me lo olvido más ese mensaje. No sé si ustedes se lo acuerdan. Buenas noches. No. Alejandro, bueno, ¿Qué tal, Alejandro Mario? estaba en la ¿Cómo vereda estamos? enfrente, ¿no? No lo quiso escuchar. Somos civilizados. Somos civilizados. Bueno, Mario Verde, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto tenerte acá. Hola, Mar. Hola, ¿qué tal, Mario? Bueno, creo que va a haber trabajo, señores, el año que viene. A lo mejor existe la posibilidad que se complete las expectativas de muchos diputados, que hay tantas presentaciones en la Cámara de Diputados con la reforma de la Constitución, que ya parece que todo el mundo quiere cambiarla sin que a veces se cumpla, ¿no? Acabadamente. Entonces, bueno, mejor sería cambiarla, dicen algunos. ¿Ustedes creen que puede haber una reforma de la Constitución? Bueno, hubo un diálogo político con el gobernador de la provincia orientado en ese sentido, de realizar en la provincia una reforma política. Ahora, digámoslo también claramente, se podrán presentar la cantidad que sea de proyectos en la legislatura provincial. Pero acá esto hay que construirlo sobre bases sólidas. Es decir, acá se requiere un acuerdo, un consenso de las distintas fuerzas políticas. Yo le diría algo similar a lo que fue el Pacto de Olivo en su momento. La Constitución es algo demasiado serio para dejarlo al albur de lo que puede acontecer en una constituyente. Yo visualizo la necesidad de ese acuerdo, que se determine exactamente qué es lo que se quiere modificar y con qué contenido, y que ese acuerdo sea un compromiso de todos los actores políticos que van a ir a la constituyente. Esta es la forma de evitar sorpresas acá en una constituyente, como, bueno, algunas veces la hemos tenido en la provincia, en las dos oportunidades en que se modificó la Constitución de 1986. Claro, entonces, yo creo que el comienzo es el diálogo y la construcción de un consenso. Después viene la sanción de la ley en la legislatura provincial. Ahora, a ver, si no hay, o sea, en la reforma de la Constitución tienen que participar los partidos, no los frentes. ¿Hay partidos realmente en Salta como para poder reformar con seriedad la Constitución? Omar. Mirá, a mí me parece que realmente si hay algo que reformular son los partidos políticos y el sistema. Había que empezar por ahí, por reformular los partidos políticos y el sistema de partidos políticos, puesto que está a la clara desde hace bastante tiempo atrás de la falta de partidos sólidos, consistentes, con una identidad ideológica.
con una formulación clara, precisa, de cuáles son sus objetivos, cuál es su plataforma política, social, económica, cultural. Complicado, ¿no? Y bueno, pero normalmente un partido tiene esa estructura, debiera tener esa estructura. Como no, yo no la advierto, sino que más bien se forman estos que acabamos de escuchar, que hay frentes o solamente alianzas, como una mecánica electoral única y exclusivamente, que agotada la etapa para la cual se creó, desaparecen o mutan y se cambian inmediatamente de andarivel, lo cual me parece que en un sistema de partidos no debiera ocurrir, ¿no? En un sistema de partidos en los cuales existan verdaderamente esto. Alejandro, ¿es fiscal o ex fiscal? No, fíjate, hasta el 1 de marzo. Fiscal en ejercicio. Sí, fiscal en ejercicio, hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo, justo el día que volvemos nosotros. Bueno, ese día haremos la despedida. Claro, tenemos que hacer alguna fiesta. Alguna fiesta. Bueno, ¿vos cómo ves la reforma de la Constitución? A ver, yo creo que habría que hacer de la necesidad virtud. Lo que sería interesante, más que convoque a una reforma para el año que viene, Urtubey. No es Urtubey, ¿no? Es la Cámara de Diputados la que la está convocando. Después lo tiene que aceptar el gobernador, indudablemente. ¿Pero quién es el jefe? Hasta ahora hay varios proyectos y uno de los jefes que lo está promocionando en la legislatura y lo anunció la semana pasada es Manuel Santiago Godoy. No, bueno. Lo que se tendría que aprovechar... Me mató. Lo que se tendría que aprovechar es estos 2 años de gestión que le quedan a Urtubey, hacer una gestión de transición, tratar de recuperar el sistema político, porque recordemos que al comienzo de su gestión se dedicó a sonsacar dirigentes de los distintos partidos, contribuyó a la desarticulación del sistema político. Entonces, como una buena herencia, una herencia positiva, una herencia virtuosa, podría ser la de recuperar el sistema político, ver de qué manera se puede rearmar, por ejemplo, el Partido Renovador, que fue chupado en una parte, el radicalismo, que fue chupado en una parte. Lo que está diciendo es devolver los dirigentes. No devolver los dirigentes, no. Sino, no. A ver. Gramsci decía que un partido político o un ejército se organiza a partir de coroneles o de capitanes. A partir de ahí se puede organizar un ejército. Entonces, de una línea media para abajo se puede organizar. Si uno entra en una realidad proteica como es la que actualmente estamos viviendo, una realidad maleable, sin mucho direccionamiento, si uno larga así la convocatoria, me parece que sería, digamos, una asamblea anárquica y que no estarían dados, en función de la pregunta que usted le ha hecho a Ricardo, no estarían dados los sujetos o actores políticos idóneos y representativos para encarar una tarea tan importante como la reforma de una Constitución, que es establecer la regla de juego del juego que se va a jugar a partir de esa reforma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo a qué vamos a jugar. Si al fútbol, al rugby o al hockey, cualquiera. Una vez puesto de acuerdo a eso en eso, limitado obviamente por el artículo 5º de la Constitución Nacional, que establece los principios básicos del sistema representativo republicano, una vez puesto de acuerdo en eso, ahí sí, comenzar a, digamos, a dar cuerpo, a verticalizar, a poner en pie los actores políticos que deben ser los partidos políticos. En este momento no existen, no son representativos. Tanto es así que en el bloque anterior, no sé quién de los panelistas cuestionaban el poco tino que tuvo el gobernador de ponerlo a Soto como representante o como imagen para el voto justicialista.
Fue una contradicción que tuvo su resultado en la elección, obviamente. Entonces tenemos que vertebrar el sistema político. Mario Berti. Mira, yo creo que es una oportunidad muy linda que se puede presentar para que los partidos políticos y el sistema que conjugan los partidos políticos se miren hacia adentro y revisen dónde hay ya fallas, dónde hay contradicciones, dónde hay puntos débiles. Porque si vamos a afrontar todo un proyecto de revisión grande para nuestra Constitución, se corre el riesgo de repetir viejos errores y seguir pensando como se ha venido pensando desde muchas décadas atrás y no contemplar los cambios que se están dando en la sociedad nuestra, la real, la que existe en este siglo XXI. Entonces, esa oportunidad se la tendrían que dar los partidos políticos, mirando hacia adentro y bajando a tierra y tomando contacto con los mandantes que van a tener después. Porque si no, la distancia que ya hay entre ellos como organización y las bases, la gente, quienes los miran, se va a ir distanciando, se va a ir haciendo más grande. Es decir, tendrían que dejar de ser visualizados los partidos políticos desde el lugar del llano, de la gente, como ellos, contrapuesto a nosotros. Eso es peligroso y es grave, porque se va a ir votando, aún cambies la Constitución como la cambies, con pocas ganas, sin entusiasmo y sin creer en cosas interesantes. A ver, hablamos del tema de la Constitución, ¿no? Pero nos queda un tema que creo que lo tenemos que tocar, y ustedes son personas importantes como para hacerlo, ¿no? El resultado electoral de este fin de semana, ¿no? Agregar algo más. Se quedó con el tema de la reforma de la Constitución. Ricardo lo tiene. La reforma requiere imprescindiblemente de un acuerdo político. ¿Por qué? Porque el sistema electoral es tramposo. Acá usted coloca un convencional con 500 votos en la Poma y en la capital necesita 20.000 votos. Esto ya lo vivimos en el 2003 con la reelección de Romero. Empatamos en la elección y estábamos en absoluta minoría en la Convención Constituyente. Por eso es lo que yo insisto, que acá tiene que haber un acuerdo. Y estoy totalmente también conteste en que acá hay que restablecer un sistema de partidos políticos en la provincia. Y eso creo que es la tarea inmediata a la elección, al tema que ahora vamos a tocar. Acá el gobernador dijo, bueno, yo voy a reorganizar el Partido Justicialista. Acá, desde Cambiemos, hay que ver también de qué estructura se le da a esa expresión política. Hay que organizarla de una manera institucional para poder asumir compromisos en el 2019. Entonces, esta es verdaderamente una tarea inmediata, pero, insisto, en el tema constitucional es imprescindible el consenso en forma previa a la sanción de la ley en la legislatura. Claro, porque hay una cosa curiosa, ¿no? El gobernador, con rápida reacción, el propio día lunes, dijo, yo renuncio a la presidencia del partido, renunciaron todas las autoridades, se juntaron, ratificaron el mandato que sigue adelante y dijo, están las puertas abiertas del partido, y el partido va a empezar a trabajar. Muy bien. Ahora, los partidos que acompañaron al Partido Justicialista en este frente, en algún momento dijeron, nos tenemos que reunir para ver cómo fortalecemos el partido, o decimos, qué suerte, Juan Manuel Urtubey va a organizar el partido, así nos podemos seguir prendiendo de esto. O sea, yo no veo ninguna independencia de partidos políticos, nadie se desprende de nada. Es que no existe un sistema de partidos políticos en la provincia de Salta. Claro, entonces, pero a ver, Urtubey es presidente del Partido Justicialista, del Partido Renovador, ¿sí? Y de los partidos que van junto a él. O sea, es el presidente de todo, están esperando la reacción de él. Yo no he visto ninguna reacción todavía de ninguno de los partidos que lo acompañan para que digan, bueno, nosotros vamos a reorganizar nuestro partido. Es más, hoy se habló de la senadora Fiore, está desaparecida en acción, nunca se la vio. Ahora, fíjate la suerte de los partidos que acompañaron a Urtubey como una expresión de cambio en el 2007. El Partido Renovador sacó el 2% de los votos acá en la capital. El segmento radical, que es el Frente Plural, tampoco entra en el reparto de cargos. Es decir, eso quedó atomizado.
Por eso acá hay que hacer una reconstrucción del sistema político. Claro. Bueno, ¿y cómo analizan no sé, yo no sé, acá hubo un oleaje, dice Nacional, que no se puede disimular, o sea, a nivel país, pero en Salta, ¿ustedes esperaban este resultado? Mira, Mario, no sé, las noticias que yo tenía de Buenos Aires era que podía llegar a ser una elección muy pareja. Te confieso que yo no creía demasiado en eso, porque era consciente de que una realidad es la capital y otra el interior de la provincia. Entonces siempre es muy difícil, uno tiene que sacar una gran ventaja en la capital para poder compensar los votos del interior. Pero finalmente eso se dio. Ahora, ¿qué pasó acá? Yo creo que la elección se nacionalizó, esto es claro. Porque si uno agarra el mapa electoral y ve, por ejemplo, la capital federal sacó 51%, Cambiemos. La provincia de Buenos Aires, 42%. La provincia de Córdoba, casi 49%, Cambiemos. Si no vamos a Mendoza, 45%. Entre Ríos, 42%. Corrientes, 55%. Es decir, acá hubo un voto por darle una mano, yo diría, al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que al ciudadano común, al ciudadano de pie, quiere que al gobierno le vaya bien, porque sabe que si el gobierno anda bien, él también va a ser beneficiado por eso. Y después no quiere volver al pasado, no quiere que vuelva el kirchnerismo. Pero a ver, entonces quiere decir esto, que de acuerdo a esa opinión, y nacionalizándose así, poniendo nombre y apellido a cada uno de los partidos, diríamos, ganó Macri, segundo Urtubey, tercero Cristina. ¿Por qué decís Urtubey? Vos decís la lectura de la elección de Salta. Claro. No, bueno, hay una ola nacionalizadora. Pero a nivel de estructura es así. De estructura, pero de votos. Después hay realidades locales en los cargos provinciales. Si vos sumamos el total de votos provinciales, ganó el Frente de Unidad y Renovación. Martín Grande, por ejemplo, hizo una muy buena elección en la capital, casi 44%, pero claro, en el total provincial son 30 y pico Bueno, pero por eso, pero Martín Grande es Macri. Es Macri, sí, eso. Es Macri. Y bueno, el de Soto, ¿quién es? Bueno, eso es una mochila. ¿Y Leave quién es? Cristina. Claro, claro, esa es la lectura nacional. Ahora, políticamente, internamente, en nuestra provincia, el que se llevó todos los elogios de la elección, indudablemente que fue Gustavo Sáenz. Como expresión local, porque además, por una decisión nacional, Gustavo Sáenz asumió la jefatura de la campaña de Cambiemos, en la provincia. O sea, fue el referente, como del otro lado el referente Fortubey, ¿no? Sí, ahora, yo veo dos realidades diferentes, a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional veo un fenómeno muy interesante, que se da por primera vez en la República Argentina. Se suele citar que es la primera vez que sucede después del gobierno de Alvear, del año 28, no, pero eso es otro fenómeno, aquí se da otro fenómeno. Es la primera vez que se puede establecer una alianza entre un Estado democrático y republicano y el mercado o el capital. Es la primera vez. Es, digamos, una alianza virtuosa. Por eso yo pienso que el radicalismo tiene que corregir un poco el GPS y no desorientarse y admitir la bondad que tiene esta su alianza con el PRO y con la coalición cívica, y que él sea el representante de una de las patas virtuosas como el sistema democrático y republicano, mientras Macri representa, digamos, el mercado. Es la primera vez que se produce una alianza de esa índole en la historia nacional. Hasta el peronismo, el sistema peronista fue, y que lo expone claramente Alper Dongui en el libro La larga agonía de la Argentina peronista, que era un modelo social sin sustento económico, cosa que Perón se da cuenta ya en el año 49. En el 49 apuesta entonces a una tercera guerra mundial, en la guerra de Corea, que fue en el año 50, que
que duró hasta el 52, pero nunca le dio un sustento económico. Después vinieron golpes militares que obviamente no representan un sistema democrático y tampoco un sistema liberal político, de modo que no podían armar esa alianza virtuosa entre, digamos, el Estado y el mercado. Ahí tienen entonces que asumir su responsabilidad. En la provincia, yo lo que veo que desgraciadamente aquí no llegó aún la revolución burguesa. Aquí estamos fluctuando entre una monarquía y un feudalismo. Yo nunca vi, es decir, la concentración de poder que hay en la provincia es exasperante. Concentración de poder que se da ya en los últimos 20 años. 22 años. Yo me acuerdo, cuando estábamos en la legislatura con Ricardo, en la legislatura provincial, yo me acuerdo haberlo visto a Roberto Romero, es decir, el gobernador en el año 83, tener que ir al bloque justicialista a negociar con su bloque medidas que ese bloque, es decir, convencerlo a ese bloque las medidas que él necesitaba. Después de eso viene Hernán Cornejo, después viene Ulloa y Ricardo, y después viene Juan Carlos Romero, que concentra el poder y ya lo maneja a la legislatura y a todo lo demás a través del secretario que era Ángel Torres, directamente por teléfono. Entonces, ahí se desvanece, se desvirtúan todos los sistemas de control. Todos. La legislatura como sistema de control, el Poder Judicial como sistema de control y la Auditoría General de la provincia que reporta a la legislatura. Desaparecen. Entonces fluctúa entre quién le da más poder a los intendentes o quién le da menos poder. Por eso digo que fluctúa entre una monarquía, que sería Juan Carlos Romero, y una especie de feudalismo, que es el sistema que estableció, feudalismo sin control, obviamente, que es el sistema que estableció Urtubey. Entonces, yo creo que acá, por eso insisto, en que estos 2 últimos años de gestión de Urtubey tendría que ser de transición para lograr, al finalizar ese segundo año, recién una reforma constitucional cuando estén reconstituidos los actores políticos que tienen que protagonizarla. Sí, yo creo que no hay tiempo de esperar la reconstrucción de los partidos, ¿no? Yo creo que acá hay que hacer un acuerdo entre los diversos sectores de la sociedad, porque esto tiene que ser, si se va a hacer, tiene que ser el año que viene, no puede ser en el 19. Y bueno, la esperanza que queda es que Urtubey comprenda en estos dos últimos años de gestión de que un legado importante de su parte puede ser una reforma de estas características, que tiene que ser, yo repito, por consenso, con puntos claros. No puede quedar nada de esto al azar, y todos sabemos cuáles son esos puntos, son 6, 7... Bueno, que la reforma beneficie a los actuales usufructuarios del poder. Bueno, a ver. El mamarracho que está tratando la Cámara de Senadores de la provincia de Bueno, eso íbamos, sobre ese tema íbamos a hablar. O sea, a ver, en este momento la Cámara de Diputados, ¿qué está tratando? La perpetuidad de los jueces. Esto quiere decir que de los jueces de la Corte. De los jueces de la Corte, de los ministros de la Corte. Entonces, los ministros de la Corte que están actualmente, que fueron todos puestos por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, si esto se aprueba en el Senado, como se supone que se va a aprobar, como pasa habitualmente en el Senado cuando llega un proyecto del Ejecutivo, por eso entró por ahí seguramente primero, después va a tener la discusión política en algún momento en la Cámara de Diputados. Si esto se aprueba, esto va a significar que los próximos 2 gobernadores que haya, por ejemplo, 2, suponiendo que sean de 8 años, ¿no? Los jueces que están hoy se van a quedar hasta que se jubilen, en definitiva. ¿Sí? Quiere decir que quedaría una justicia implementada por jueces nombrados en el gobierno de Juan Manuel Urtubey para los 2 periodos que vienen. O sea, yo no creo que eso sea bueno para el sistema. No, es inconstitucional. No, además, ¿Qué le enseñamos nosotros después de eso a los alumnos en la facultad? Que hagan lo que es debido. Por ejemplo, claro.
Claro, sería así. Por eso, pero digamos... O sea, ustedes tienen que renunciar a la cátedra. Pero por supuesto. Pero ¿Para qué enseñamos derecho? ¿Para qué enseñaron? Bueno, pero ¿a quién le enseñaron? Porque, a ver, ¿cómo lo aprendieron? Ese es el tema también. Se tienen que hacer responsables, ¿no? Supongo que los que están no serán alumnos de ustedes. Claro, ¿no? por favor, controle si no lo han tenido de alumnos. Bueno, vamos a ver, esto es lo que se está tratando en este momento en la Cámara de Senadores. Bueno, eso sería la decadencia, una muestra más de la decadencia de la legislatura. Habían puesto el ejemplo de otro tiempo acá, Alejandro. Los gobernadores iban a la legislatura a convencerlo a los bloques. Y después hemos pasado a este sistema de la mayoría automática que también se han dado en el Congreso de la Nación, ¿no? De estos días que se habla tanto del Tratado de Irán, que además de las responsabilidades que puedan caberle a la presidenta, bueno, también tendrían que citarlo al juicio a todos los legisladores nacionales que votaron ese tratado a sabiendas de que eso era inconstitucional, o otras leyes inconstitucionales que aprobó el Congreso y que después tuvo que intervenir la Corte. De todas maneras, ¿qué democracia pero no sirve, que tenemos, eso... ¿no? De dos gobernadores, 24 años, ¿no? Sí. Me pregunto yo y pregunto acá de nuevo. Cuando entremos en el asunto, concretamente, ya fijando fechas, las mesas para conversar y todo eso, ¿se llevará a cabo todo esto dentro de pequeños cenáculos en donde se juntan dirigentes tomando café, whisky y diciendo, ¿qué te parece si corregimos esto, mejoramos aquello? No estoy de acuerdo, sí que no. Y finalmente hay un acuerdo y brindamos al final. Y un buen día le contamos a los salteños que tenemos una nueva constitución. Va a seguir la extrañeza y la distancia entre la dirigencia política y el pueblo real, la gente concreta de carne y hueso. La distancia va a seguir igual porque nuestras tendencias normales son a reunirnos en pequeños cenáculos. Romina, le damos la bienvenida a Romina, ¿sí? Para el profesor Mario Verde, ¿cómo se entiende que el gobierno nacional, tanto en la figura de Mauricio Macri como en la versión local, podemos decir con su máximo representante que ha sido en esta campaña Gustavo Sáenz, pueda ganar una elección con dos tipos de mensajes diferentes? A nivel nacional, que llegaban obras también acá a la capital sobre todo, pero también diciendo por otro lado, después de las elecciones, si viene el aumento de gas, de luz, de todo, ¿cómo se entiende que puede haber ganado? ¿Qué es lo que interpreta la sociedad para elegir esa posibilidad? Bueno, yo creo que se conecta la respuesta con lo que dijo al principio Ricardo Gómez Díaz. El impacto de la polarización nacional. Hay gente, por ejemplo, vos hablas en Córdoba con obreros de condición sencilla de vida y dicen, yo voy a votar a Cambiemos. Y alguien le dice, pero ¿no te vas a sentir perjudicado vos después porque habrían de venir medidas económicas que no te van a favorecer? Y el tipo contestaba, posiblemente. Pero creo que después de pasar por un tiempo de riesgo, las cosas se van a mejorar, porque para mí lo más importante es que se rompa la continuidad de todo el tiempo que estuvo gobernando el equipo anterior. Eso estaba presente en mucha gente que no eran ni empresarios, ni de la alta burguesía, ni de las famosas oligarquías, no, en gente más sencilla. Habían percibido un ciclo que se agotaba y nacionalmente lo veían así. Entonces ahí va ese voto. ¿Cómo se llama el candidato de acá, el local? Pásame el dato, yo lo voy a votar por esa razón. Eso está presente en una franja muy grande de personas que rompen los pronósticos y las previsibilidades. Uno decía, sectores más humildes, sectores que han tenido sus subsidios, que los tienen, etc., corresponde automáticamente ese voto. No hay más votos automáticos, no hay más lealtades clásicas. Es mutante, es cambiante. Y que tampoco se ilusione el gobierno ganador, los candidatos ganadores, con que el voto le va a ser retribuido de igual forma. Puede ser cambiado. Se acabaron esas lealtades tal como las conocíamos antes.
Ahora, si se acabaron las lealtades, tampoco podrían existir los partidos políticos, ¿no? No, tendrían que los partidos políticos acomodarse sí. A lo mejor las lealtades a esta nueva realidad. Tendrían que bajar del Parnaso, embarrarse en los barrios, tomar el contacto con todos los segmentos que forman la comunidad nuestra, y ahí el partido que sea tomará nota de eso y revisará su posición. Pasó una cosa tan extraña que nosotros antes, cuando iba a aumentar la nafta, hacíamos 10 cuadras de cola a veces para poder de alguna manera salvar algo de nuestro patrimonio, ¿no? Hoy estuvo circulando durante todo el día por WhatsApp, no sé si lo habrán recibido, esas cosas que vienen por WhatsApp. Una cosa bastante curiosa, un señor que dice que a él no le había aumentado la nafta, porque él carga siempre 500 pesos. Y fue a cargar 500 pesos y le cargaron 500 pesos. Y le dijo, ¿pero cuánto es ahora? 500 pesos. Y pagó 500 pesos. Y dice, la nafta no aumentó. Porque nadie carga la nafta por litro ya. O sea, la gente va y dice, poneme 200 pesos y ponemos 100. Entonces el aumento es como que no se notó. Y el tanque tiene menos nafta, ¿no? Bueno, Daniel, te estamos escuchando. ¿Qué tal, Mario? Alejandro Saravia, bueno, me quedé pensando en la cuestión de los partidos y si podemos no escapar del cenáculo en este tipo de reforma y demás. Yo soy muy pesimista al respecto, pero te quería hacer esta pregunta, porque ya que hiciste algunas citas bibliográficas, Maquiavelo hizo que la política prescinda de la religión. Hoy Cambiemos es el ejemplo de que la política prescinda de la ideología. Y por lo tanto trabaja con los sectores que desprecian a la política y que sin embargo definen elecciones. De ahí que ya no haya casi, digamos, una campaña pedagógica, sino una campaña comunicativa. En ese sentido, no estamos pensando hoy, mal que nos pese, en una categoría de partidos que fue muy exitosa hasta hace 40 años, pero que hoy ya no existe en la realidad. Y si eso es así, ¿cómo salimos de este pantano? Obvio, no, está bien la pregunta. Yo creo que los partidos políticos acá están padeciendo lo que podríamos llamar un ideologismo adolescente, sobre todo aquellos que siguen excesivamente enamorados de las ideologías superadas ya en el siglo XX. Nosotros tenemos discusiones que se dieron en el mundo hace 70 años. Nosotros la seguimos discutiendo. Lo seguimos discutiendo a Rosas, lo seguimos discutiendo a Sarmiento. Entonces, yo creo que en función de lo que planteaba Mario, la dirigencia política, más que atender al marketing, va a tener que bañarse nuevamente en la sociedad, como quien se baña en el Jordán para purificarse, y de ahí, digamos, elaborar las propuestas que la sociedad ya está vislumbrando. Porque yo lo que atino a intuir, que la sociedad, porque Mario apuntaba, no a dirigentes, no a empresarios, no, el votante medio. Esa sociedad, la vivencia de esa sociedad, los sufrimientos de esa sociedad, lo hicieron trasuntar, lo hicieron superar, lo hicieron trascender toda esa discusión de, como yo decía al comienzo, de un ideologismo adolescente, muy, digamos, montado sobre un puro entusiasmo, pero inconducente a ningún tipo de solución. Entonces, yo creo que tenemos que renunciar a seguir discutiendo las cosas que venimos discutiendo de hace 70 años. Tenemos que remozarnos. Y no se trata de una cuestión generacional, no se trata de matar a un viejo todos los días, no. Hay viejos, hay gente grande que tiene un pensamiento fresco. De lo que se trata es de comenzar a pensarnos de nuevo, pero partiendo virtuosamente de la alianza que yo señalaba, de la alianza que ya hizo carne en sus valores, el del sistema democrático y republicano y el sistema capitalista, que por ese ideologismo adolescente todavía nos retumba mal.
Pero China se está convirtiendo en un régimen capitalista, a su modo, obviamente, y ya en este momento es el primer defensor de la globalización. China, que era el sinónimo y el ejemplo más cabal en aquellos tiempos de la revolución permanente. El troquismo se había hecho carne en Mao, digamos. Entonces, China superó eso, China se convierte en un capitalismo y China pasa a ser la economía más importante e influyente ya en el sistema global y mundial. Bueno, señores, la verdad que es interesantísima la charla y podríamos seguir hablando horas, ¿no? Y con nombre de la Unión Cívica Radical, preguntarle qué es de la vida de su partido, realmente es complicado, ¿no? Pero bueno, el radicalismo ha hecho el crecimiento del PRO lo más importante del último año. Esto creo que no hay ninguna duda, ¿no? Sí, pero los dos aportan lo que tienen que aportar. El radicalismo que aporte lo suyo y que el PRO aporte lo suyo. Lo que pasa... ¿Tienen que seguir juntos? Tienen que seguir juntos y no acomplejadamente. Por eso hablo de una conjunción virtuosa. Que se enamoren uno del otro y que sean felices. Que aporte cada uno lo que tiene que aportar en el hecho nupcial. Bueno, pero claro, a ver, me parece bárbaro. Me parece bárbaro el ejemplo, Uno el mercado, otro la Ahora, democracia. ¿por qué en Salta siempre tenemos que ser distintos? Porque la Unión Cívica Radical en Salta, del hecho conyugal, ni hablemos. No sé cómo andará, No, bueno, anda cada uno por su lado. Pero no, también si nos podemos pensar en el PJ o en el Partido Renovador. Salta es un hormiguero pateado en este momento. Bueno, hay que rearmarlo al hormiguero. Sí. Sí, hay que rearmarlo al hormiguero. No va a ser fácil la tarea, me parece. No va a ser fácil la tarea, pero de todas maneras, en el comentario inicial, toda esta responsabilidad se le había dado al gobernador. Por lo tanto, el gobernador tendría 2 años para armar nuevamente los partidos políticos. Pero me queda pensando lo que decía Mario. Yo creo que no van a alcanzar los 2 años. El próximo gobierno tendría que ser de transición. El próximo gobierno tendría que ser de transición. ¿Y quién sería el próximo gobierno, de acuerdo a la visión que ustedes tienen, y en base a estos 24 años de 2 gobiernos, que ustedes lo están diciendo, prácticamente similares, ¿no? No, bueno, yo creo que cada sector político tiene que ir a construir su propuesta. Por eso yo decía, en este momento, bueno, Urtubey está esbozando un replanteo dentro del justicialismo. Dentro de Cambiemos, hay que darle organicidad a Cambiemos. Claro. La alianza terminó el domingo, digamos. Ahora, ¿qué hacemos de acá en más? Claro. Esto tiene que tener organicidad. Y además, tiene que tener un programa local, que hasta ahora no lo tiene. Digamos. Fuera del tema de que apoyemos el proyecto nacional, que apunto también, el gobierno nacional hace política. Muchos apostaron a que no iba a hacer política, pero tal vez la decisión más importante en esto haya sido el gradualismo económico. Esto es lo que le ha posibilitado ganar esta elección. El camino del gradualismo y la apuesta al crecimiento económico. Pero en Salta tenemos que hacer los deberes, fuera de lo nacional y de Cambiemos, apoyar a Macri, el proyecto nacional y su continuidad en el 2019. Tiene que haber un programa para lo local que comprenda el tema institucional, la cuestión económica, la inclusión social. Esto todavía no está definido, ¿no es cierto? Y esto hay que dejarlo claro. Y hay que dejarle claro también a la sociedad, y vuelvo porque vi incluso que Analía Machuca preguntó en el bloque anterior si Sáenz no sería candidato a Urtubey. Acá hay que también dejarle aclarado a la sociedad de que acá no se repite el 2007, ¿no es cierto? Cuando vino Urtubey vestido de cambio y después terminó presidente del Partido Justicialista y siguen gobernando lo mismo que gobernaron en los últimos 30 años. Acá, desde Cambiemos, hay que darle la garantía a la sociedad de que esto es un proyecto serio, con un programa concreto, que esto es lo que hay que sentarse y conversarlo en un marco de organicidad institucional. Linda tarea, ¿no? Y en el marco de tanta incertidumbre. Sí, ya tenemos que irnos, sí. ¿Se da la posibilidad de hablar de reforma constitucional? Me pregunto, ¿no? O lo que decía Mario recién, decía Mario recién de que él estoy totalmente de acuerdo, que no quiere que sea una decisión de cúpulas, sino que se consulte a la sociedad. Porque si vamos a reformar la Constitución, ¿para qué la vamos a reformar? Entonces hay que decirle a Lidio Godoy que postergue. Para que nos reacomodemos algunos grupos. A ver, para sacarlo, o que la sociedad sea la que realmente
motorice, traccione una reforma constitucional. Perdón, para sacarlo al Indio Godoy como eje de este tema, yo les debo decir que hay por lo menos 5 proyectos en la legislatura presentados por distintos legisladores de distintos partidos que quieren hacer la reforma de la Constitución. Yo creo que el doctor Godoy, que va hasta acá, llegamos, muchachos, quiere hacer la reforma de la Constitución, trátenlo el tema y háganlo. O sea, está abierto en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál es el proyecto que iría adelante? ¿Y cuál es el que se podría...? Pero ¿a quién obedece el proyecto? ¿Quién es el autor? Y los distintos, hay por lo menos 5 diputados provinciales. ¿Y detrás de los diputados qué hay? Ah, buena pregunta, no tenemos todo el día para eso. No tenemos todo el día. Bueno. Lamentablemente entonces no va a ser tan rápido como para armar el proyecto para el año que viene. Ha sido un placer tenerlos esta noche. No, gracias, Mario. No, muchas gracias. Le digo gracias también a Romina y a Daniel. Yo me despido hasta el 1 de marzo del año que viene. Cerramos el ciclo en la noche de hoy. Así que muchísimas gracias y será hasta el año que viene.